Muy buenos días, tomen asiento por favor. Cuando presentamos a una niña, necesitamos entender que al presentar a una niña no estamos borrando un pecado original ni nada de eso. La única manera de borrar los pecados es aceptar a Cristo como Salvador personal. Pero lo que hacemos cuando presentamos a una niña es un compromiso público de sus padres con su familia, con la iglesia, de que van a criar a su hija en los caminos del Señor. Es un compromiso compartido porque para nosotros, su familia, su iglesia, es la idea de estar orando por ellos y que siempre en la iglesia haya un ministerio donde ella pueda crecer y pueda a temprana edad conocer a Cristo como Salvador. Así es que entendiendo lo que estamos haciendo, le invito a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder presentar esta niña ante ti, Señor. Yo ruego por José, por Vivi, que tú puedas bendecirles, que tú puedas llenarles de tu sabiduría para guiar y para criar a su hija en tus caminos, Señor. Te ruego por ella, que ella pueda recibirte a ti como Salvador a temprana edad, Señor. Ayúdanos a estar orando por ellos y siempre ministerios en nuestra iglesia que le ayuden a ella a conocerte a temprana edad, Señor. Gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicitaciones. En su Biblia, Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26. Vamos a hablar del pecado de deslealtad y creo que el mejor ejemplo de este pecado lo tenemos en la persona del apóstol Pedro. En Mateo capítulo 26, el versículo 31, la Biblia dice, Mateo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El apóstol Pedro llega a ser desleal con su maestro, al punto de que llega a negarle. Pero ese acto de negación en verdad es una consecuencia de un proceso en la vida del apóstol Pedro. Hay algunos pasos antes, unos pasos previos que Pedro va a llegar a dar para finalmente concluir con la negación, con ser un discípulo desleal y negarle a su maestro. En este pasaje que acabamos de leer observamos uno de los pasos que él da, su falta de dependencia de Dios. Pedro le hace una promesa a Jesucristo. Le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Interesante que siempre va a ser mucho más fácil hablar que hacer. Y aquí tenemos a un hombre haciendo una promesa de no escandalizarse, nunca llegar a escandalizarse. Le hace esta promesa. Lo interesante es que él muestra orgullo aquí
creyendo que Él es mejor o Él es superior a todos los otros apóstoles. Jesucristo dice, todos vosotros os escandalizaréis. Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Jesús, no somos iguales. Yo no soy igual a los otros discípulos. Si los otros se escandalizan, si los otros fallan, si los otros se equivocan, yo nunca. Recuerda quién soy, soy Pedro. Los otros pueden hacerlo, yo no. Yo nunca voy a hacer eso. Y en ese proceso de falta de dependencia, donde él se cree mejor que los otros, donde él contradice con sus acciones lo que claramente Jesucristo le está diciendo. Él dice, todos vosotros. No, yo no. Cuando contradigo, cuando pienso diferente, cuando quiero actuar de manera independiente a lo que Dios dice, cuando yo creo que puedo hacerlo, cuando muestro esa falta de dependencia en mi vida, estoy dando pasos para llegar a ser desleal con mi Señor. Da un segundo paso, Pedro, verso 34 y verso 35. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Observas? Jesús le dice lo que iba a hacer. Me vas a negar. Jesús le dice cuán pronto Pedro lo va a hacer, esta noche. Jesús le dice cuántas veces le va a negar, 3 veces. Pero Pedro no está escuchando. Pedro ha dejado de depender. Y Pedro empieza a actuar de manera diferente a lo que la palabra de Dios, dicha en los labios de Jesús, está afirmando. ¿Me negarás? No, yo no. Estoy dispuesto a morir contigo. Y se convierte en un mal ejemplo para sus compañeros, porque como usted vio en el texto al final, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Observa? El que va a quedar a cargo, el líder del grupo, está aquí. Y muestra ese accionar independiente de Dios, y ese paso le lleva a un segundo paso donde él empieza a actuar de manera diferente a lo que la palabra de Dios claramente dice. Jesucristo les dice, todos van a escandalizarse, y él no acepta la palabra de Dios, tiene una mejor idea, tiene una mejor alternativa y dice, yo no, yo estoy dispuesto a morir contigo. ¿Por qué un creyente puede llegar a actuar de manera independiente? ¿Por qué un creyente puede actuar de manera contraria a lo que la palabra de Dios claramente dice? Observe las razones. Verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes? Nosotros actuamos de manera independiente. Nosotros actuamos de manera diferente a la palabra de Dios cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. Estos tres que acompañan a Jesucristo, en el momento más difícil de Jesús, Él va a morir en la cruz del Calvario, y esto significa que su Padre Celestial por primera y única vez va a desampararle, porque Él está llevando el pecado de todos nosotros. Como hombre, está muy triste hasta la muerte y necesita el apoyo de sus compañeros, de estos tres, dos hijos de Zebedeo y Pedro. Los tres van a ser importantes en el liderazgo de la primera iglesia y les lleva a ellos para que le apoyen. Y ellos se ponen a dormir. Está bien dormir, pero no está bien dormir cuando tengo que estar orando. Debían estar orando. Debían apoyar a su maestro en este momento difícil de su vida. Y Jesucristo se acerca y a Pedro le dice: ¿no has podido orar una hora? El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios, no importa la razón, no importa que creamos que esa razón es válida, es entendible. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nos ponemos en una posición vulnerable. Este hombre llegó a negar a su maestro, y llegó a negar a su maestro como consecuencia de haber descuidado su relación con Dios. Este hombre debió estar orando y saber que esto le servía para apoyar a su maestro y también para estar fuerte en los momentos de debilidad. Cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios, nos ponemos en una posición vulnerable. Es fácil fallarle a Dios en esos momentos. Observa verso 57 y 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Observas? Mas Pedro le seguía de lejos. Pedro no debía estar ahí. No debía ponerse en una situación vulnerable. Y si decidía estar ahí, debía identificarse con su maestro, aunque esto signifique que también él sea apresado y quizás también morir en la cruz. ¿Le sigues a Dios de lejos? ¿Un poco lejos? Para que Él no se meta en mi vida y en las decisiones que yo quiero tomar y en las áreas que yo quiero controlar. Pero no tan lejos para que a la hora de tener problemas y dificultades Él esté a mano para socorrerme y para ayudarme en los momentos difíciles. Tú y yo le estamos siguiendo
¿estamos descuidando nuestra vida espiritual? ¿Nos hemos convencido que hay razones válidas para llegar a eso? Nos hemos convencido que este día que no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a ser obediente al Señor, hay razones de peso que Dios va a entender, que Dios va a justificarme por llegar a hacer eso. Cuando tú y yo descuidamos nuestra vida espiritual, no importa la razón, nos ponemos en una posición vulnerable que nos va a llevar a actuar de manera independiente de Dios, que nos va a llevar a tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios, y por supuesto que nos puede llevar a negar a nuestro Dios, a ser desleales con Él. Observa verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Un buen ejercicio es comparar las tres negaciones de Pedro. Y cada una de ellas tiene un matiz especial que agrava cada vez que lo niega. La primera vez que lo niega es como si él se hace el desentendido. A mí, yo no he estado ahí. Yo no sé quién es. La segunda es más grave, porque niega con juramento. El juramento tiene una connotación mucho más importante que los juramentos que tienen para nosotros. Cuando el judío jura, está diciendo: Señor, maldice mi vida si yo estoy diciendo algo diferente a la verdad. Es grave un juramento. Y luego la tercera vez que lo niega, no solo vuelve a jurar, sino llega a maldecir. Palabras que no deberían estar en la boca de un cristiano. Pero llega a negar a su Señor. Si tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios, nos ponemos en una situación vulnerable. Es fácil llegar a negar al Señor. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? ¿Por qué se puso en una posición vulnerable? Si quería de veras acompañar, debía decir: sí, yo también soy un seguidor. Y si me van a encarcelar y van a hacer algo más, aquí estoy yo. Identificarse de a de veras con Jesús. Pero no lo hizo. Y le rodearon personas que le preguntaron. Y finalmente este hombre llegó a negar a su Señor. Retrocedió en su vida espiritual. No aprovechó la oportunidad de testificar. Dañó su testimonio. Y por supuesto, llegó a cosechar las consecuencias de su pecado.
Observa un detalle. Observa el primer beneficio, entre comillas, el primer beneficio de pecar. El primer beneficio fue que Pedro no fue encarcelado. Fue un beneficio, entre comillas. Así como cuando nosotros pecamos por alguna razón y evitamos un castigo, evitamos un despido, evitamos cierta consecuencia en nuestra vida, mentimos, hacemos cosas, pecamos y hay algo que no nos pasa. Pero siempre las consecuencias serán graves. ¿Has negado a tu Señor? A veces nuestra forma de negar no es así tan radical y decir yo no conozco a ese hombre. Pero cuando callo, cuando tengo la oportunidad de hablar de mi fe, cuando tengo la oportunidad de testificar, cuando tengo la oportunidad de decir algo a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, cuando tengo la oportunidad de hablar y cierro la boca, estoy negando a mi Señor. ¿Has negado a tu Señor? Si lo has hecho, nuestro Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Y es interesante que el verso que ves ahí en la pantalla habla de un ángel que se comunica con las mujeres que llegan al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. El ángel les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Observas? Y a Pedro. Dios no ha terminado con Pedro. Tú y yo podemos terminar con personas, no hasta aquí. Jesús no. Te voy a dar una nueva oportunidad. Y lo hace. Comuniquen que ha resucitado. Díganle a los discípulos y a Pedro. Les recuerda que todavía hay una oportunidad más para este hombre que ha fallado, este hombre que ha negado a su Señor. Pero es interesante que esa oportunidad que Jesús le da está relacionada con la decisión de Pedro de arrepentirse genuinamente. Observa el verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El Evangelio de Lucas cuenta también esta historia, pero nos da un detalle adicional. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Observas lo que activó el arrepentimiento de Pedro? Fue una mirada de Jesús lo que le hizo acordar lo que él le había dicho. Y fue el canto del gallo, 2 instrumentos
que sirvieron para que Pedro recuerde lo que Jesús había dicho hace pocas horas. ¿Observas? Una mirada. A veces cuando no puedo decir a mi hijo públicamente algo, a veces cuando está despistado con las diapositivas y todo eso, yo le miro y él sabe. No tengo que decir una palabra. Él sabe lo que estoy pensando. Él sabe lo que le voy a decir en privado. Una mirada bastó y el canto de un gallo. Hermano, Dios puede utilizar cualquier cosa. Si Él puede utilizar un gallo, Él puede utilizar el consejo de un hermano, Él puede utilizar la vida de un incrédulo, Él puede utilizar un libro, Él puede, en el Antiguo Testamento Él utilizó un burro, Él puede utilizar cualquier cosa para llamar nuestra atención. Pero el arrepentimiento involucra dos ideas. Para poder arrepentirme, debo ser confrontado con la palabra de Dios. La mirada y el canto del gallo le recordó a Pedro lo que Jesucristo había dicho, y las palabras de Jesús confrontaron con lo que Pedro había hecho, y ese fue el primer elemento que le llevó a arrepentirse. Si quieres arrepentirte, necesitas ser confrontado con la palabra. Y sabes, el texto dice que este hombre lloró amargamente. Algunos lloran no por arrepentimiento, algunos lloran por remordimiento. Pero en el caso de este hombre sí lloró amargamente porque estaba arrepentido. El que de veras está arrepentido, ese arrepentimiento incluye un dolor profundo de haber fallado a Dios. Puede ser que lo exteriorizas con llanto, puede ser que no, pero debe haber un dolor profundo por haber hecho algo contrario a la palabra de Dios. Pero el arrepentimiento también involucra un cambio de vida. Y es lo que vemos en el apóstol Pedro. Cambió su vida. Aprendió a depender del Señor. Aprendió a tener cuidado en su relación con Dios, y Dios le formó y le transformó y fue la persona que tú y yo conocemos. Cambió la vida. Con sus luchas todavía, por supuesto. Pero esa mirada y ese canto del gallo marcaron su vida. ¿Puedes imaginar cuando Pedro en el futuro escuchaba el canto de un gallo? Solo suponemos. Pero si yo le fallo al Señor y un gallo me recuerda lo que he hecho, cuando vuelvo a escuchar el canto de un gallo, yo sé. Probablemente Pedro nunca tuvo a un gallo como mascota, a menos de que haya sido masoquista y cada mañana le escuchaba al gallo. ¿Qué necesitas para arrepentirte?
¿Basta una mirada? ¿Basta el canto de un gallo? ¿O somos más testarudos que Pedro y necesitamos algo más en nuestra vida para arrepentirnos? ¿Le has negado a tu Señor? Cuando tuviste oportunidad de hablar, de decir yo soy cristiano, yo creo esto de Dios, yo soy un hijo de Dios, cuando preferiste cerrar la boca y no decir nada, necesitas pedirle perdón a Dios por esto. ¿Necesitas hacer lo que Pedro hizo? Arrepentirse, ser confrontado por la palabra y comprometerte a que la próxima vez que tú y yo tenemos una oportunidad de identificarnos como hijos de Dios, vamos a hablar, vamos a decir, vamos a sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de darle la gloria, de darle la honra a nuestro Dios cuando hablamos de Él. ¿Has sido desleal con tu maestro? ¿Le has negado? Oremos. Padre Celestial, perdónanos por ser desleales contigo. Cuando tuvimos que hablar, callamos. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a comprometernos a que cada vez que tengamos oportunidad, con un compañero de trabajo, con un vecino, hablar de ti, que ellos sepan que somos creyentes, que ellos sepan que el Evangelio puede cambiar su vida como nos ha cambiado a nosotros. Que no seamos desleales contigo, que no te neguemos, que hablemos de ti. Yo pido, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Y mientras usted sigue orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Renueva nuestra vida, Señor. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado por ti, Señor. Ayúdanos a hablar de ti. Ayúdanos a no negarte, ni con nuestros labios, ni con nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Renuévame, Señor Jesús.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay Dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén.